¿Qué tal, jugadores? Este es 16-Bit Hero y vengo a hablarles de los juegos que marcaron mi infancia y que de seguro también la de ustedes. Esta vez veremos un juego perteneciente a la saga de Gargoyle's Quest. El primer Gargoyle's Quest protagonizado por Firebrand salió para el Game Boy en 1990 y el Gargoyle's Quest 2 salió para el Nintendo en 1992. Pero esta vez solo hablaremos del último capítulo de la saga, Demon's Crest, que salió en 1994 creado por Capcom, el cual no tiene relación alguna en cuanto a la historia de los primeros dos, aunque sigue siendo protagonizada por Firebrand. ¿Por qué le cambiaron completamente el nombre? Ni la más mínima idea, y precisamente por eso la gente no reconoció tanto este juego, porque debido al cambio del nombre nadie pensaría que tendría la misma calidad. ¿Cómo se equivocaron? Pero bueno, ya basta de hablar y empecemos. Historia. Ok, desde aquí advierto, aquí habrán grandes spoilers, así que si nunca se han pasado este juego les recomiendo que salten hasta aquí. Pero bueno, yo no los mando, pueden hacer lo que quieran. Al comienzo existían dos mundos, el mundo humano y el de los demonios, y todos estaban alegres, celebrando la vida y todo, ¡yay! Pero wow, 6 crestas caen del cielo, las cuales contienen un poder inimaginable. Y por supuesto nos faltaba el primer chismoso que consiguió una y anda así de mami, mira, puedo echar fuego por la boca. Y entonces todos también querían escupir fuego por la boca y esas cosas. Así que se inició una gran guerra civil en el mundo humano por el control de las 6 gemas. Digo, crestas. ¡Hey! Espera un momento. ¿Qué demonios? Ok, veamos otra vez. 6 crestas llenas de poder caen del cielo y se inicia una gran guerra para obtener su poder. ¿Qué viene ahora? ¿Un guardián que proteja a las crestas? Digo, wow, sé que también fue hecho por Capcom, pero cielos. No, pero está bien, no digo nada, sigue teniendo sentido. Pero en fin, al final de la gran guerra Firebrand logra conseguir 5 de las crestas, y al final debe luchar contra un dragón, un maldito dragón, para ganar la cresta final. Pero al vencerle Firebrand acaba muy herido, y al intentar buscar reposo llega este tipo Phalanx y le ataca por la espalda y le roba todas las crestas. Qué mal. Pero resulta que en el proceso accidentalmente la cresta del fuego se rompe en 5 partes, y Firebrand se queda con uno. El que lanza fuego, Entonces cuando Firebrand se levanta, está en el coliseo donde estaba luchando antes, y aparece otra vez el dragón. Sí, pero ¿saben qué es peor que enfrentarse a un dragón? Tener que enfrentarse a un dragón zombie. Pero con las mismas, Firebrand le vence otra vez, y luego le arranca la cabeza. Firebrand, con él no se Y más adelante aparece un general llamado Arma, este es como tu rival. No ese tipo de rival, este al menos te respeta. Casi. Y Firebrand debe viajar por todo el mundo buscando las crestas que perdió y haciéndose más poderoso para al final vengarse de Phalanx. Y dependiendo de nuestras acciones será el final que obtengamos. Así es, no es solo un final, no son 2 ni 3, sino 4 finales completamente diferentes. ¿Qué te pareció eso, Little Mac? Ok, para conseguir el primer final, el más malo, al vencer por segunda vez a Arma y tener al menos la cresta de la tierra y la del aire, aparecerá el castillo de Phalanx. Entonces podrá luchar con él en su primera forma. Después intentará usarle el poder de la cresta, pero no podrá y morirá. Entonces al haber acabado con el rey del mundo demoníaco, se pierde el orden en ese mundo cayendo en anarquía o alguna p*** de eso. Y el mundo de los demonios se convertirá en un infierno. Qué irónico. El segundo final es si llega al castillo con todas las crestas pero sin algunos equipos. Entonces luchará con Phalanx hasta su segunda forma. Entonces se sellará a sí mismo dentro de la cresta para no morir nunca. Sí, el así de jaja, no podrás matarme, te jodí. Y entonces Firebrand esconde todas las crestas para que solo quien las merezca pueda usarlas para tener un duelo de verdad. Y mientras tanto Phalanx estará forever alone dentro de la cresta. El tercer final es si consigues todo en el juego. Cuando llegues a luchar contra Phalanx, al final este desatará el poder de la cresta del paraíso, volviéndose una bestia gigante. Pero una vez más Firebrand acaba con él, cumpliendo su venganza y así evitó que Phalanx usara el poder de la gema cresta del infinito. Y sí, eso es bastante bonito, pero entonces aparece un nuevo reto. Una vez consigas el poder de todas las gemas, aparecerá el demonio oscuro, ese c***. Y Firebrand lo retará a un duelo. Y adivinen qué, el gana. Ese sí es un tipo duro hijo de. Entonces dándose cuenta de que su poder no venía de las crestas sino de sí mismo, vuelve a esconder las gemas hasta que alguien vuelva a retarlo. Sí, él anda así de idiotas, pude ganarles con la mano atada a mi espalda, vendado, montado en un monopatín, balanceándome entre 2 edificios a 350 metros de altura durante un terremoto con viento de 180 km por hora sin usar pociones. Pero hey, espera un momento. Si en el primer final las cosas se ponían feas porque acabó con Phalanx, ¿por qué entonces ahora todos son felices de que lo hubiese matado? Bueno, en fin. La historia es buena la verdad, una historia de venganza, destrucción y victorias.
Sí, es casi como el Freddy Krueger del mundo de los demonios, pero con piel. Mejor. Diseño. Muy bien, ¿qué se puede decir? El juego tiene todo lo que podrías pedir de un juego de Capcom. Side-scroller con elementos plataforma, power-ups, jefes y múltiples niveles completamente diferentes. Está el nivel inicial, que es este asombroso bosque, que luego sigue una montaña que debes escalar. Pero para el resto de los niveles puedes tomar vías diferentes para luchar con más jefes y conseguir más poderes. Está una ciudad que pasa a un puente destruido y a un cementerio, o también a esta cueva oscura. Maldito fantasmas. Luego está un pantano que luego incendia el jefe. Viejo, ¿dónde está el guardabosques Smith cuando lo necesitas? O puedes ir a esta cueva inundada. También está no sé, coliseo también, que te lleva a los cielos, y también puedes ir a esta torre donde en la cima se encuentra Arma. Sí, acaba con eso. Y cuando acabes con al menos 4 de los 6 jefes, incluyendo Arma, aparecerán otros 2 niveles. Primero está el Polo Norte, donde puedes llegar a este castillo de hielo en el cielo. Sí, Logic. Donde será la última batalla con Arma. Prueba el viento. Y luego está el Palacio de Poseidón, creo. Donde puedes ir por el castillo o bajo el agua. Y por último está el castillo de Phalanx, pero solo cuando consigas al menos las 4 crestas podrás pasarte el castillo completo. Estos son 12 niveles en total, y además puedes volver cuando quieras. El diseño de niveles está de acuerdo a las habilidades que consigas en el juego. Puede ser simplemente seguir derecho en algunos niveles, o subir muros y volar a donde debas ir, y unos cuantos niveles donde debes ir nadando. Las habilidades básicas de Fireman son volar, pegarte a los muros como en Ninja Gaiden, y además destruir cosas que están atrás tuyo. Luego está la cresta de la tierra, que te transforma en una gárgola de tierra que puede correr como en Mega Man X y empujar o destruir objetos grandes. Además, cuando el poder que lances cae al suelo, puedes hacer más daño, pero no puedes volar. Luego está la cresta del aire, que te convierte en una gárgola aérea que puede elevarte en los cielos, obvio, y que hace más daño a los enemigos del aire, pero no puede pegarse en las paredes. Ya no es un ninja. También está la cresta del agua, que te transforma en una gárgola marina, que te permite respirar bajo el agua y nadar muy rápido. Y ya. Tampoco se puede pegar en las paredes ni volar. Viejo, este es el Aquaman de las crestas, y si le usé solo porque sí, pero aún así se ve bien. Y luego está la cresta del tiempo, que te transforma en una gárgola legendaria, que se ve prácticamente igual al mismo Firebrand, pero su coraza es de acero puro, entonces tienes el doble de fuerza. I'm Batman. Además, su disparo puede atravesar corazas y piedras y causa gran daño a cualquier enemigo. Y también están las partes de la cresta de fuego. Primero está la cresta inicial, que prácticamente habla por sí misma. Luego está la parte llamada Buster, que también puede atravesar armaduras y rocas. Luego está Tornado, que es simplemente un mini tornado sobre el que te paras para subir un poco. Simplemente lo necesitas en muy raras situaciones, ya después ni te acuerdas de ella. Luego está Claw, que es un vómito que lanzas a las paredes para pararte en él. Digo, es bastante útil en algunas situaciones, pero tampoco es como si necesitara escupir en las paredes todo el tiempo para subir. Alguien debía tener algo muy raro en la cabeza cuando se les ocurrió eso. Y por último está Demon Fire, que es la parte más poderosa. Causa un daño bastante considerable, pero es fácilmente opacada por la cresta del tiempo. Después están los pergaminos y las botellas. Hay 5 de cada una en todo el juego, 2 por cada nivel, y puedes comprar las magias y pociones en varios lugares del mundo. Pero te recomiendo que solo vayas a la ciudad, ahí están las 5 magias. En cambio en otros lugares solo tienen de hasta 4. Muchas de las magias son prácticamente inútiles y muy rara vez acabarás usándolas. Yo nunca las necesité, la verdad. Está Darkness, que es una barrera que se supone que te cubre, pero yo no vi una ver. Luego está Hold, que paraliza a tus enemigos por unos segundos. Está Imp, que es un pequeño demonio que te ayuda a matar a algunos enemigos pequeños, como los que aparecían en Super Ghosts and Ghosts, pero solo puedes usar uno mientras tengas suficiente dinero para pagarlo. Luego está Shock, que es un terremoto que afecta solo a los enemigos terrestres, pero la verdad ni me sirve. Y por último está Death, que acaba instantáneamente con algunos enemigos, pero la mayoría de veces solo se lleva a los que puedes matar de un golpe, así que no vale la pena, la verdad. Bueno, estas son las magias. Ahora las pociones, estas sí las necesitas de verdad. Primero está Mercurio, que te devuelve al comienzo de la sección, si estás luchando con un jefe, para las Luego está Sulfur, que te saca del nivel en un instante, para más grandes. También está Herb, que cura unos cuantos puntos de energía. Luego está Elixir, que te revive dándote solo algunos puntos de energía, como las hadas en A Link to the Past. Pero la mejor es Ginsec, que te recupera todos los puntos de energía instantáneamente. Sí, es lo más caro del juego, pero hey, lo vale, ¿no? Luego están los talismanes. Primero está Crown, que te da más dinero cuando acabas con enemigos o rompes cosas, como vasijas.
Luego está Skull, que te permite conseguir energía más fácil. Y después está Armor, que te da el doble de energía. O sea que si se lo equipas a la gárgola legendaria, tendrás el doble del doble de energía. ¡Awesome! Después está Fang, que te potencia el poder mágico. Sí, es bastante inútil. Y por último está Hand, que te permite lanzar dos poderes a la vez. Suena bastante bueno, pero como los jefes tienen ese momento de invencibilidad como tú, la verdad no acabarás usándolo. Así que te recomiendo que mejor uses Armor. Pero ahora hablemos de dinero. Cuando rompes una estatua, vasija o ventana, puedes conseguir energía o monedas. El valor de las monedas depende del tamaño. Hay de las que valen 1, las que valen 10 y las que valen 20. Este es el aspecto RPG del juego, que debes conseguir dinero para comprar lo que necesites. Además de eso, también están las mejoras que puedes conseguir para tu energía. Algunas de ellas puedes conseguirlas venciendo a algunos jefes, o buscándolas en todo el mundo. Son 16 en total, y les daré la ubicación de estas y de todo en el juego, pero más adelante. Para pasar de nivel en nivel, no es solo una pantalla de selección, aquí puedes volar por todo el mundo y descubrir cosas nuevas además de los niveles. Y eso es un punto bastante positivo para mí, porque te da la libertad de explorar más los niveles. Siente la libertad, hijo mío. Además, con ese asombroso efecto del Mode 7, mejor aún. ¡Wow! Algunas cosas que puedes encontrar son tiendas de magia y pociones, y este trío de pago, que son 3 locales en total, aquí, aquí y aquí, donde debes romper cierta cantidad de calaveras antes de que se acabe el tiempo. Si logras destruir todas antes de que se acabe el tiempo, ganas cierta cantidad de monedas por cada vela que no se apagó. Pero estos tipos te lanzan el dinero como si estuviesen rabiosos o algo. Ok, ya ganaste, toma tu dinero y lárgate. No, ¿sabes qué? Puede que quieras seguir rompiendo más calaveras. Muy bien, ahora pasemos a los enemigos. Tenemos jorobados lanzahachas, arañas gigantes, Charlie Brown disfrazado. ¡Hey! Estatuas lanzafuegos, criaturas del pantano, fantasmas, zombies lanzacarabelas que se enojan cuando las destruyes, zombies voladores en armaduras. ¡Wow! Hardcore. Zombies que quieran agarrarte los testículos, fantasmas como el fuego, murciélagos, no faltaban. Orugas gigantes, otros murciélagos con un ojo, peces, ¿qué demonios es esto? Bueno, si tuviese que adivinar diría que es... aliens. Monstruos voladores, roedores kamikazes, anguilas gigantes, el guasón y más. Este juego también tiene una asombrosa variedad de enemigos, y aunque se repiten en algunos niveles, se ve tan genial que no me importa un En cuanto a los jefes, al final de cada nivel tendrás un jefe diferente. Este es el Hippogriff, que no es solo un Griffin. Ah, bueno. Aunque este jefe aparece otras 2 veces en el juego de lo fácil que es. Está Arma, 2 veces potenciado, Obnunu, el rey de los ojos, que te ataca con sus hijos. Parental Fail. Además que se parece mucho a... como sea. Está Belf, que me parece uno de los mejores jefes del juego. Pero es difícil obviamente, así que te recomiendo que luches con él una vez consiga la cresta del tiempo. Después está Flame Lord con su habilidad especial Incendio Forestal. Te recomiendo que no te esfuerces en luchar con él con el incendio encima, sino que te dejes matar y luego empezarás otra vez, pero ya no habrán árboles encima y podrás pelear mejor. Luego está Flyer. No shit. Es muy fácil si luchas con la cresta del aire, además que aparece otra vez en el juego. Después está Skula, pan comido. Recomiendo acabar con la cabeza primero y luego rematar el cuerpo. Después está Holothurion. Bueno, eso es imaginación. Después está Grewon. Al comienzo puede ser un poco pesado, pero con la cresta del tiempo es muy sencillo. Y el otro jefe está... ¿qué es eso? ¿Crawler? Pues le queda muy bien el nombre. Parece un vómito de Godzilla, digo, ¡mierda esa mierda! ¡Oh, Dios mío, mátalo antes que deje huevos! Ah, el dragón ese se llama Sómulo, por cierto. O Zómbulo, como prefiero llamarlo. Al final está Phalanx con sus 3 formas. La primera es muy sencilla, la segunda inunda el lugar y la última que es un enorme pedazo de odio ese jefe. No porque en sí sea difícil, digo, lo otro no es que sea un regalo, pero este se cubre todo el tiempo y solo puedes atacar cuando estás en la línea de fuego. ¡Amo este juego! Entonces una vez completes el juego te darán un password que te permite iniciar otra vez con todo en el juego, más la cresta del cielo. Este es el mejor equipo del juego, básicamente eres un monstruo super poderoso. Tienes cada una de las habilidades básicas de las demás crestas. Puedes elevarte en el cielo, deslizarte, romper cosas, nadar rápidamente, tienes piel de acero y puedes cargar tu poder, como en Mega Man. ¡Wow! Este sí que es un gran regalo de parte de Capcom. Pero este regalo tiene su precio, el demonio oscuro. Este es sin lugar a dudas uno de los
jefes más difíciles en la historia de los videojuegos. Tienes dos formas durante toda la lucha, la forma inicial que lanza rayos a todos lados y que crea una lluvia ácida, además que tiene esa esfera oscura que te persigue, y la segunda forma que te contraataca lanzando piedras, pero hagas lo que hagas no te pongas detrás de él, o si no te acabará más rápido que un fin de semana. Bueno, ahora pasemos a la música. Oh Dios santo, qué piezas de arte tan espectaculares, solo escuchen. ¿No es asombroso? El órgano que suena pareciera que fuera el fantasma de la ópera. Estos temas de verdad te ponen en el tono adecuado del nivel. Y aunque sea solo un tema por la mayoría de los jefes, es bastante fuerte. Y la canción cuando se acerca el jefe, ¡wow! Da la sensación de presión y de temor. En especial cuando ese grano de Mothra se acerca. Y los efectos de sonido también son extraordinarios. Los ataques tienen su sonido característico, además de varios enemigos con gritos peculiares. E incluso algunos suenan de forma repugnante. Uf. Controles. Bueno, ¿qué puedo decir? Los controles son excelentes. Atacas con Y, saltas con B, vuelas presionando B en el aire, usas las habilidades especiales con A y activas las magias o las pociones con X. Start abre el menú de equipo y listo. Los controles están tan bien adaptados que puedes reaccionar a cualquier situación, como si te fuese a caer, simplemente vuelas, o si no puedes pegarte a la pared, cambia de cresta. Así de simple. Incluso cuando corres con la gárgola de tierra puedes hacer un brinco en el aire. Además, a veces el juego se pone en slow motion por la cantidad de enemigos en la pantalla y se ve genial. Me encanta cuando eso pasa. Presentación. Sin lugar a dudas, este es uno de los juegos con mejor imagen del Super Nintendo. Esos fondos, esos monstruos, ese mundo, it's freaking awesome. Lo digo en serio, este tipo de imágenes parecen haber sido creadas por un Leonardo da Vinci, un Rafael, un Miguel Ángel, un Donatello. Siempre entro en los mundos varias veces a ver qué cosas geniales me puedo encontrar. Todo se ve tan vivo, aunque a veces muy vivo. ¡Oh, Dios mío, está viendo mi alma! Y Fire Emblem se ve muy bien hecho, un gran diseño en su imagen y cada una de sus transformaciones se ven igual de bien. Aunque creo que la que se ve mejor es la del agua. ¡Overpowered! Y esas batallas con los jefes, asombrosas. Wow. ¿What? ¿Vieron eso? Él simplemente se desintegró quedando solo huesos. Wow, miren eso. Wow, eso es AO. Trucos. Muy bien, si quieren pasarse el juego sin que aparezca ningún enemigo, solo los jefes, coloquen este password. Este es prácticamente el modo fácil, pero tengan en cuenta que no saldrá ni el nivel de hielo ni el nivel del agua. Y este es el password que consigues una vez acabe con Phalanx. Y podrás luchar contra todos los jefes otra vez cuando quieras. Pero recuerda que alguien te estará esperando para luchar. Y probablemente te mate muchas veces. Así que lo mejor es que te rellenes con pociones Ginseng. Es en serio. Ah, y aquí hay un pequeño glitch que pueden intentar. Si llevas contigo una magia Death al luchar contra un jefe, cuando este se ponga ya todo rojo, si usas la magia lo acabarás instantáneamente. Aunque, ya para qué si ya hasta que lo matas. Pero bueno, es divertido. Y ahora, la ubicación de todo en el juego. Primero, las crestas. La cresta de la tierra, el viento y el tiempo te la da Arma. Aquí, aquí y aquí. La cresta del agua te la dará esa cosa rara del templo del agua. Buster te lo dará el monstruo ojo de la cueva. Tornado te lo dará el Flame Lord en el bosque. Claw te lo dará la libélula gigante aquí. Y Demon Fire te lo dará el lobo blanco. Encuentras el primer pergamino rompiendo esta estatua, al romper este muro de la cueva, al romper este otro de la cueva submarina, al subir por el lado de la torre y al romper esta pila de huesos. Encuentras las botellas aquí abajo en el primer mundo, aquí bajo el agua, aquí en el bosque, en el mundo de hielo acá al comienzo, acá arriba y rompiendo este muro aquí.
Las reliquias están aquí en la parte baja de la torre al romper la última estatua, rompiendo este muro en el bosque, en el castillo de hielo, romper una estatua, en el castillo de Faran por este hueco bajo tierra y bajo el agua en el segundo mundo. Ahora la mejora de energía. Consigues una venciendo a Zúmulo y otra con Hippogriff. Después al romper este muro encontrarás otra. En el segundo mundo al destruir esta pila de calaveras encontrarás una. Al vencer a Gregon te darán otra. Al entrar en la cueva y romper este muro estará otra. En el bosque cuando hace desaparecer a los árboles vuelve al comienzo y ahí estará. En la cueva submarina rompe este muro y ahí estará. Al vencer la escuela obtendrás otra. En el castillo de hielo rompes este muro y ahí estará. En el mundo de agua al romper esta estatua estará una. Al subir por el hueco que hace el jefe encontrarás otra. Bajo el agua estará este y al vencer al jefe encontrarás otra. Al pasarte el trío de pago nivel 3 conseguirás una. Y en el castillo de Falan golpeas la campana y te soltarán la última. Buena suerte. Lo bueno, no les voy a mentir, este es uno de los mejores juegos que jamás me haya pasado. La historia es muy oscura e interesante, los controles son precisos, la mecánica de juego es muy buena y todo se ve espectacular. Además, este juego mezcla aspectos de muchos otros y eso lo hace una gran experiencia. Y tengo que pasarme este juego varias veces al año, es así de bueno. Y además, esa dificultad tampoco es tan grande, digo, no es que le haya metido lo de Golds and Golds acá ni nada de eso. Pero aún así sigue siendo una gran prueba vencer a los jefes finales, se lo recomiendo mucho. Lo malo. ¿Qué podría tener de malo este juego? Ah, sí, diría que algunas de las magias son completamente inútiles, pero como te centrarás más en los disparos que en las magias, no es que sea un asunto de mucha urgencia. Pero aún así creo que deberían colocar cosas más geniales como prenderte en llamas o super velocidad o algo así. Y eso es lo único que se me vino a la cabeza. El juego es tan perfecto que solo de verlo me dan ganas de jugar nuevamente. Pero evitando verle la cara a ese tipo. Bleh. Conclusión. Bueno, no podría decir más de lo que les he comentado. Esta es una de esas gemas en bruto que lastimosamente no se dio a conocer tanto como muchas otras, pero si le dieran una nueva oportunidad, les aseguro que la recibirían con brazos abiertos. Aunque sea este el último capítulo de la saga, aún hay esperanza de que hagan un nuevo juego de la historia de Firebrand, y cuando ese momento llegue, estaré allí para probarlo. Este juego es tan espectacular que recibe 10 crestas de 10, y además el sello de aprobación de 16-bit Hero. Espero que les gustara ese 12º episodio de una serie de videos de juegos de Super Nintendo. Suscríbanse si les gustó y para la próxima vez iniciaremos con algo mucho más alegre. Pasen muy buen tiempo con sus amigos y hasta la otra. Hey, ¿qué pasa? ¿Por qué no checan también los episodios pasados y eso? Yo volveré a pasarme el juego otra vez. Sí, bueno, hasta pronto.